Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Qué hermoso la palabra, lo que nos dice para hoy, para este tiempo, que esperar pacientemente en Dios. Y cuando el salmista esperó pacientemente, o esto que aconteció con David, dice la Biblia que él lo sacó de un hoyo, de un lodazal. Y después de haberlo sacado, dice que lo colocó sobre la peña y luego colocó un canto en su boca. Entonces fue una secuencia, ¿no? Pero lo primero empieza con David, porque dice que David esperó con paciencia. Y al esperar, dice que Dios lo sacó. En este tiempo, en este día, ¿hay algo que estás esperando de parte de Dios? ¿Y se te ha dificultado esto de esperar, de tener paciencia? Bueno, aquí en la palabra dice que David decidió esperar de manera paciente y Dios respondió. Lo ayudó, lo sacó y luego dice la palabra que le colocó una canción en su boca. Amado Dios, te queremos bendecir en este día. Gracias por estar aquí. Gracias por tu fidelidad. Tu palabra es certeza y es confianza para nosotros. Y hoy, si hay alguna situación que estás pasando o algo que estás esperando, una respuesta de Dios, algo que Dios quieres que Él haga, y se ha tornado difícil, hoy es un día para practicar lo que practicó David hace muchos años. Dice que él esperó pacientemente y Dios lo oyó y le respondió y lo libró. Así que confiemos en Dios en este día, porque Él está aquí dispuesto para ayudarnos, para extender su mano y para estar con usted y para estar conmigo. Lo queremos bendecir hoy, lo queremos adorar, lo queremos exaltar y lo queremos glorificar. Dígale conmigo, Señor, yo sé que tú me oyes. La Biblia dice que Dios se inclinó y oyó el clamor de David. Hoy Dios escucha tu clamor y mi clamor, porque Él es un Dios que nos oye, un Dios que nos escucha y un Dios en el que podemos confiar. Dale toda la gloria y toda la honra en este día y vamos a decirle a Él que queremos caminar con Él, agradecerle a Él porque Él está dispuesto. En el pasado con David y lo hace ahora en el presente con usted y conmigo y lo hará mañana en el futuro porque Él es bueno. Gracias, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cubre
cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh. Gracias, Señor. Hay algo muy interesante que dice esta canción, y es que podemos confiar en Dios porque Él es fiel y su promesa sigue en pie. Todas esas promesas que Dios ha hecho, todas esas promesas que nos ha dado, siguen en pie. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Su palabra no cambia. Él es fiel. Él es bueno. Él es grande. Él es poderoso. Por eso hoy le podemos exaltar, le podemos glorificar, le podemos adorar, le podemos honrar. Porque si hay algo que lo caracteriza, es que Él es fiel. La Biblia dice que en Él no hay mudanza de variación. Y también nos dice que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que hoy podemos alabarle, exaltarle, confiar en Él, esperar pacientemente en Él, porque
Él tiene respuesta para nuestra vida, para todas las situaciones y circunstancias por las que estamos pasando. Porque su palabra, sus promesas, lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, sigue en pie, porque Dios sigue siendo fiel. Y mientras tanto, usted y yo lo alabamos, lo exaltamos, lo adoramos, lo glorificamos y lo bendecimos. Y le danzamos a Él, porque Él sigue fiel, porque Él es maravilloso y Él es poderoso. Y a Él, y solamente a Él, le damos toda la gloria y toda la honra, aquel que se la merece. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Me ahogaré, aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en la nube seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Díselo otra vez, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando, en cada temporada tú sigues sobrando, aunque ande en el valle de sombra, danzo, danzo. Danzo, danzo, No se apagará este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre están conmigo, danzo, danzo. danzo, danzo. No se apagará este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre están conmigo, danzo, danzo. Danzo, danzo, En ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío. en ti yo confío. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad.
Queremos bendecirte, Dios. Qué bueno es alabarte, qué bueno es glorificarte, bendecirte. Sabemos que en ti confiamos, que tu promesa es fiel, que tu palabra es fiel y que ella permanece. Séquese la flor, marchítese la hierba, pero séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios siempre dará su fruto y siempre producirá cosecha abundante en nuestra vida. Queremos darle la gloria y la honra a Dios en este día, por su bondad, por su fidelidad, por su amor. Alábelo, bendígalo, exáltelo. Usted y yo podemos esperar en Él, podemos confiar en Él. Él nos va a oír, Él nos va a ayudar y Él nos va a poner en alto, conforme a su infinita misericordia. Damos toda la gloria a Él, al que se la merece, al que es digno, al que es santo, al que es puro, al que es maravilloso, aquel que es glorioso, aquel que está lleno de gloria y de majestad. Dele la gloria al que venció y como consecuencia nos dio la victoria a usted y a mí. Hoy lo bendecimos, hoy lo honramos, hoy lo reconocemos, hoy lo engrandecemos y hoy lo hacemos Señor de nuestras vidas. Dígale que usted quiere hacerlo el Señor de su vida, para que Él señoree en cada área, para que Él señoree en cada temporada, para que Él señoree en cada etapa de su vida y Él se mueva poderosamente y Él traiga sanidad, liberación, restauración y medicina, porque Él es medicina a través de su palabra para nuestra vida, para nuestro cuerpo y para todo nuestro ser. Gracias, Dios, porque sabemos que estás aquí y sabemos que podemos contar contigo. Te bendecimos y te agradecemos, Dios, por esa compañía, por esa ayuda y por esa confianza que nos das de seguir creyendo y seguir descansando en ti. Muy bien. Maravilloso es que nosotros le cantemos, lo alabemos, lo adoremos y que confiemos en todo lo que es la palabra de Dios. La serie del mes de mayo es una serie muy interesante que habla de la importancia de nosotros conocer al Dios verdadero, conociendo al Dios verdadero. Y esto es algo muy interesante y realmente extraordinario, ¿no? Y es que cuando una de las primeras cosas que Dios hace es cambiar nuestra mente. Y entonces al cambiar nuestra mente nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios. Hace 8 días hablábamos de cómo Juan escribió una palabra maravillosa que Dios dijo y están en Juan capítulo 10 y el título de esto que está aquí escrito, este capítulo es que Él es el buen pastor, ¿no? Y entonces hay una característica muy importante que cuando Jesús está hablando de las ovejas, Él dice que mis ovejas, mire lo que dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces empezamos a escuchar la voz de Dios cuando nuestra mente es renovada. Y la otra parte que dice, yo las conozco y ellas me siguen. Si hay algo interesante aquí también es que Dios te conoce y cuando escuchamos la voz de Él, cuando nosotros lo conocemos como consecuencia de oír su voz, nosotros de manera sencilla y de manera voluntaria tomamos la decisión de seguirle, ¿no? De ir con Él. Y es que en esta parábola del buen pastor, Jesús nos habla de que usted y yo somos sus hijos. Y que los hijos tienen características especiales, ¿cierto? Cuando uno tiene hijos, cada hijo tiene unas características especiales que son solo de él. Pero en este caso, usted y yo como hijos de Dios tenemos unas características bien especiales que están planteadas aquí en este capítulo. Y es que reconocemos su voz. ¿Sí? Usted y yo aprendemos a reconocer la voz de Dios.
Y después de reconocerla, como estaba diciendo, empezamos a seguirlo, ¿ya? Y en medio de todo esto que hoy vivimos, del ruido y como compartí hace 8 días, de todo esto, nosotros podemos oír su voz, ¿sí? Y de allí en adelante entonces empezamos a descubrir lo que es una comunión íntima con Él, porque Él dice que le seguimos y seguirlo a Él pues es empezar a conocerlo, ¿no? Y a saber lo que Él es y lo que Él representa, ¿no? Entonces no es solo oír, porque sino que el oír tiene que ver más con prestar atención, ¿no? No es solo oír, sino prestar atención y empezar a creer y obedecer. Hay mucha gente que oye, hay mucha gente que escucha, pero más que eso es prestar atención. Entonces, en este ejercicio que Dios va haciendo en nuestra vida, Él nos da una mente renovada, aprendemos a escuchar su voz y más que oírlo, le prestamos atención, ¿no? Porque Él está allí, porque Él se está manifestando y porque Él está haciendo la obra. Y es que entonces se convierte no en una relación distante, sino en una relación especial, íntima, porque a cada uno Él lo conoce, ¿no? Él sabe su nombre. Él sabe su nombre, Él sabe mi nombre y nos conoce. Y entonces usted y yo empezamos a conocerle a Él, a saber quién realmente es Él. Y es que Dios es un Dios que nos hace conocer su voz. Dios quiere que usted y yo prestemos atención y escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Y hace 8 días hablábamos de Romanos 8:16, que el Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu y nos está diciendo que somos hijos de Dios. Entonces, a algo que le tenemos que prestar bastante atención es a lo que el Espíritu Santo nos dice continuamente, todos los días, todo el tiempo. Eres hijo de Dios. Muchas veces podemos escuchar esto y lo podemos haber oído, pero una cosa es eso y otra cosa es que yo preste atención y yo me apropie realmente de que soy hijo. Porque el apropiarme de esto va a traer certeza a mi vida, va a traer seguridad, va a traer paz, va a traer identidad. Y entonces voy a entender realmente lo que es un hijo. Pero todo esto se empieza a producir cuando yo tengo una mente cambiada, cuando yo empiezo a escuchar su voz y cuando yo me empiezo a relacionar con Él. No una relación distante, sino una relación en la que Él conoce quién soy yo y Él sabe quién soy yo y Él me hace oír su voz a través del Espíritu diciéndome que yo soy hijo, dándome esa certeza, dándome esa seguridad, dándome esa paz y dándome esa identidad. Escuchar la voz de Dios dentro de nosotros entonces tiene que generar una tremenda expectativa, ¿sí? Y esta expectativa se genera en dos cosas muy importantes y es la primera es en lo que somos y la segunda en lo que hacemos. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios dentro de nosotros y en sí lo que somos, se genera una tremenda expectativa en lo que somos y en lo que hacemos. Y qué hermoso es vivir con Dios, escuchándolo a Él, conociéndolo a Él con esa expectativa de lo que Él va a hacer, de lo que Él va a producir en usted y en mí, de las cosas maravillosas que Dios ha dicho que va a producir en usted y en mí. Por eso lo que quiero que compartamos hoy se llama Esperando lo mejor de Dios. Estábamos hablando en Juan 10 que Él es el buen pastor. Usted y yo somos las ovejas. Y las ovejas están confiadas y seguras de que el pastor les va a dar la mejor agua, les va a dar los mejores pastos, les va a dar los mejores cuidados, va a quitarle la lana, va a dar la vida por ellas. Y cuando usted y yo vamos avanzando en este proceso con Dios, nuestra mente es cambiada, escuchamos la voz de Dios, se genera una convicción tan impresionante en medio de nosotros y una certeza y una seguridad que empezamos a esperar lo mejor de Dios.
Hoy en un mundo de tanta desconfianza, de tanta inseguridad, ¿cierto? Tanta desconfianza que se genera hoy, todavía podemos usted y yo esperar lo mejor de alguien. Y ese alguien no es nada más ni nada menos que el único Dios verdadero, a quien usted y yo podemos creer y podemos confiar. Nos ponemos entonces usted y yo en una posición de esperar. ¿Y qué esperamos? Esperamos lo mejor del Dios verdadero. Y es que, como les venía diciendo, el pastor tiene lo mejor para la oveja. Nuestro pastor, que se llama Jesús, tiene lo mejor para nosotros. Entonces yo siempre voy a esperar lo mejor de Dios para mí. Y qué interesante, porque a veces nosotros pensamos que lo mejor es que todo salga como nosotros quisiéramos. Pero es tan interesante esto que aún lo mejor de Dios es la disciplina. Es que Dios nos discipline. Porque dice la Biblia que nosotros necesitamos en un momento determinado la disciplina de parte de Dios. Y esto es bueno de parte de Dios. Y lo debemos esperar. Recuerde que estamos hablando de esperando lo mejor de Dios. Y qué hermoso que yo espere que Dios me trate como hijo, y al tratarme como hijo y yo tener esa seguridad, esa certeza y esa confianza, me hace estar seguro de que si Dios me disciplina o si Dios me pasa por una situación como estas, eso es bueno para mí. Es bueno para mí. Las circunstancias difíciles son buenas para mí. El pasar por situaciones difíciles son buenas para mí. Entonces, Dios es un Dios que tiene lo mejor para usted y para mí. Pero usted y yo siempre tenemos que estar esperando lo mejor de parte de Él. Él tiene lo mejor para usted y para mí siempre. Si usted y yo vamos al libro de Hebreos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Mire lo que dice. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Es para su corrección y es para su bien. Y es la forma como Dios tiene bien para usted y para mí. Entonces, hijo de Dios, hija de Dios, usted que nos escucha, usted que nos va a ver, estamos esperando lo bueno de Dios. Pero lo bueno de Dios también es la disciplina. Lo bueno de Dios es cuando Dios trata nuestras vidas. Él tiene lo mejor para usted y para mí. Cuando pasamos por situaciones difíciles, esto es bueno. Cuando pasamos por lo mejor, esto es bueno. Cuando pasamos por el agua y por el fuego, ¿cierto? Isaías 43:2 dice que aunque pases por el agua y aunque pases por el fuego, no te quemarás, ¿sí? No te ahogarás, porque yo estoy contigo, está diciendo el Señor. Entonces, en medio de carencias, en medio de diferentes situaciones, en este versículo lo que Dios está diciendo es que Él es un Dios cercano, que Él es un Dios que protege, que Él es un Dios que aún en medio de las adversidades está con nosotros. Entonces las adversidades son cosas buenas que debemos esperar de Dios. Pero a veces vuelvo a reiterar que pensamos que lo bueno es solo que todo nos salga como queremos. Porque casi siempre nosotros queremos que todo nos salga como nosotros queremos. Pero muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. Y esto es bueno. Y esto significa que nosotros siempre estamos esperando que cosas como estas pasen, porque son necesarias en nuestra vida. Ahora, el libro de Romanos dice, el 8:28 dice que los que amamos a Dios, a los que amamos a Dios, a los que esperamos lo mejor de Dios, a los que siempre estamos esperando una respuesta adecuada de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué interesante, ¿no? Que cuando esperamos lo bueno de Dios, Dios
trabaja en nuestra vida. Dios quita lo que tiene que quitar. Dios pule lo que tiene que pulir. Dios nos lleva al desierto. Dios nos lleva a los lugares de delicados pastos. Dios nos lleva a las fuentes de agua. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Él estará con usted y conmigo. Entonces, cuando estamos esperando o nos ponemos en la posición de esperar, habiendo escuchado la voz de Dios, esperar lo mejor de Dios, todo esto está dentro de lo que Dios tiene bueno para usted y para mí. Y hay algo muy interesante y es la vida de un hombre que cuando usted empieza a leer la vida de él, lo que él estaba pasando, me dice, wow, qué tremendo la vida de este hombre. Este hombre se llama Job. Quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 11, vaya conmigo allí, al capítulo 11 del libro de Job. Dicen que Job es un libro de los más antiguos de la Biblia, ¿no? Y entonces es muy interesante la historia de Job, porque en el capítulo 1 hay 4 aspectos que Dios nombra de Job. Si usted va al capítulo 1, allí los va a encontrar. Pero luego la historia cambia de manera abrupta, ¿no? Uno dice, wow, pero qué de bueno, qué tan bueno es esto de parte de Dios para Job. Pero dentro de lo bueno que Dios tiene para usted y para mí, y lo tenía para Job, en ese momento lo pasó por esta situación. Y usted y yo conocemos la historia y sabemos que Job lo perdió todo prácticamente. Y sumado a eso quedó enfermo. Y uno dirá, pero si yo estoy esperando lo bueno de Dios y Dios me enferma, si yo estoy esperando lo bueno de Dios y lo pierdo todo, si yo estoy esperando lo bueno de Dios y me dejan los amigos y me dejan las personas que siempre me rodeaban, que estaban cerca, pierdo mis hijos, qué bueno es eso. Pero ¿saben una cosa? Siempre tenemos que esperar lo bueno de Dios. En el capítulo 1, versículo 22, dice que cuando Job se enteró de todo esto, él se postró y adoró. Y dice la Biblia que Job no encontró ningún despropósito en lo que Dios había hecho. Entonces, si hay una historia interesante que nos plantea esto y nos lo muestra de esta manera, es la vida de Job. Job vivía feliz con Dios, creyéndole a Dios, confiándole en Dios. Y wow, esto es impresionante lo que Dios está haciendo. Job lo tenía todo solucionado. Pero en ese esperar lo bueno de Dios, Dios un día tomó la decisión de trabajar un aspecto interesante en la vida de Job. Y bueno, cuando uno lee la historia de Job, uno dice, pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? Pero Dios tenía un propósito con Job. Y aún el pasar por esta situación era bueno para Job. Y va a ser bueno para usted y para mí, porque estamos esperando lo bueno de Dios. Vaya conmigo al capítulo 11, versículo 17. El capítulo 11 habla de que Job, llegaron 3 amigos, después de Job estar en esta situación tan compleja, llegaron 3 amigos a hablarle, ¿cierto? Como acompañarlo en su proceso, como ayudarle en su luto y en todo lo que él estaba pasando, ¿no? Y uno de esos amigos se llamaba Zoar. Y entonces dice la palabra de Dios que Zoar le dijo algo muy interesante a Job. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 17. Acompáñeme allí. Dice la palabra del Señor. Bueno, Zoar le viene hablando a Job de lo que debería hacer, de los cambios que debería hacer. Lógicamente ellos, esos 3 amigos, no estaban tan dirigidos por Dios, sino que tenían un concepto un poquito humano de lo que estaba viviendo Job. Pero es muy interesante lo que le plantea aquí. Y él le dice, versículo 17, versículo 16 dice, voy a leer desde el 16, porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado la recordarás. O sea, Zoar le dice a Job que van a pasar estas situaciones, que va a pasar la aflicción
y que eso va a ser parte del pasado. Y en el versículo 17 le dice, tu vida será más radiante que el mediodía. Y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza. Mira alrededor, te acostarás seguro, descansarás y nadie te va a atemorizar. Zohar le viene diciendo a Job que se arrepienta, que lo que él necesita es cambiar lo que venía haciendo. Y es muy interesante porque cuando estamos esperando lo bueno de Dios, a veces suceden situaciones como esta, ¿no? Venía diciéndoles que Dios tenía lo mejor para Job. Y dentro de eso mejor, Dios envió a Zophar. No era el más espiritual, bueno, tenía un conocimiento, pero Dios aún usó a este hombre para seguir desarrollando lo bueno en Job y pues lo bueno que Job estaba esperando de parte de Dios. Y es que Dios hace cosas que a veces uno dice, wow, qué tremendo, ¿no? Pero siempre nosotros, usted y yo, tenemos que estar esperando lo mejor de Dios. Y allí encontramos unos elementos muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con lo que Dios quiere hacer y que usted y yo estamos esperando, que es lo bueno de Dios. Y es que Zohar le plantea en estos versículos que él debe arrepentirse, ¿no? Y una palabra clave en este proceso que Zohar le plantea o que Job está viviendo es que independiente de cualquier situación por la que estemos pasando, no debemos perder de vista esperar lo mejor de Dios. Job pasó por toda esta situación, Dios envió estos amigos, su esposa lo dejó, perdió todo, pero si algo que Job no debió perder o que no perdió fue el esperar lo mejor de Dios. Si usted mira cómo termina la historia de Job, Dios tenía lo mejor para Job. Pero es interesante que usted y yo aprendamos a esperar lo mejor de Dios. Y es que esperar lo mejor de Dios tiene que ver precisamente con la palabra esperanza. Y algo que a veces uno escucha a personas decir que perdieron la esperanza. Pero nosotros como sus hijos o usted que lo está empezando a conocer, si hay algo que no debemos y que no se puede perder con él, es la esperanza. Ya que esperar en Dios, que Él tiene lo mejor para nosotros, va a generar en usted y en mí una tremenda expectativa de lo que Dios va a hacer. Cuando uno lee el libro de Job, uno dice, wow, qué tremendo todo esto y qué es lo que Dios va a hacer. Y cuando uno llega al capítulo 42 y uno mira cómo termina Dios con Job, uno dice, definitivamente Dios tenía algo mejor para Job. Y definitivamente Job creyó que Dios tenía algo bueno para él. Hubo situaciones difíciles en la vida de Job, ¿cierto? Donde él plantea que mejor se hubiera muerto, bueno, todas estas cosas, pero independiente de eso, Dios por allá lo confronta y Job entiende que tiene que seguir esperando lo mejor de Dios. Y cuando vemos historias como estas, esto nos tiene que servir y nos tiene que ayudar a usted y a mí para no perder la esperanza. Y para seguir con expectativa de que Dios no ha terminado con usted y conmigo, expectativa de lo que Dios va a hacer, porque yo sigo esperando lo mejor de Dios. Va a haber una mejor temporada. Van a haber cosas mejores de Dios para mi vida.
Pero también tengo que aprender a disfrutar lo bueno que Dios ha puesto en mi vida. También tengo que aprender a disfrutar la disciplina. También tengo que aprender a disfrutar cuando pase por el agua, cuando pase por el fuego, cuando haya aflicciones, cuando pase por valle de muerte. Todo eso es parte de lo que les dije anteriormente, de esperar lo bueno de Dios. Porque Él lo dijo. Vas a pasar por el agua, vas a pasar por el fuego, pero no te vas a ahogar, no te vas a quemar porque yo estoy contigo. Y esto que les venía parafraseando es del Salmo 23 también, que David confía plenamente en que Dios es el pastor. Y si Dios era el pastor de David, David esperaba lo mejor de Dios. Entonces esto nos tiene que llevar a usted y a mí a esperar lo mejor de Dios. Y cuando esperamos lo mejor de Dios, empezamos a vivir con una expectativa constante. ¿Qué irá a hacer Dios? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer en esta situación? ¿Qué va a hacer en esto, no? Cuando uno lee la historia de José, uno la lee con una expectativa tremenda de lo que Dios va a hacer. Y es que es maravilloso lo que Dios hace en la vida de José. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que después de escuchar su voz, después de que nuestra mente es cambiada y nos ponemos en la posición de escucharle a Él, tenemos que vivir con una expectativa constante. En la vida cristiana, el producto de una esperanza, de tener una esperanza y de no perder esa esperanza, el apóstol Pablo habla mucho de esto, de que no perdamos la esperanza. Esto nos lleva a usted y a mí a vivir en constante expectativa. ¿Ya? Ya que estamos esperando, ¿qué? Estamos esperando lo mejor. Lo mejor es que estamos esperando su venida. Entonces yo estoy esperando lo mejor de Dios. Yo estoy esperando que Dios me está preparando una morada. Yo estoy esperando que Dios me va a cuidar. Yo tengo esa expectativa, que Él va a estar conmigo, que Él dijo que no me va a dejar, que Él dijo que va a estar conmigo todos los días. Eso a mí me tiene que generar una tremenda esperanza, pero sumado a eso una tremenda expectativa. A usted y a mí. Entonces, la base del cristianismo tiene que ver con la esperanza. Pero tiene que ver también con que en usted y en mí se genere esa expectativa de lo que Dios es, de lo que Dios es capaz de hacer. Y cuando usted y yo miramos con detenimiento a Zofar, que como les decía anteriormente no era un hombre tan espiritual, y él le dijo algo muy importante a Job, que lo estábamos leyendo ahí, ¿cierto? Que Job tenía que tomar una decisión. Y que esa decisión la tenía que acompañar de una acción. Y cuando usted y yo decidimos tener esperanza, esto es una decisión. Pero la expectativa, para tener expectativa tenemos que ejecutar la acción. ¿Sí? Y es que nosotros queremos que empiecen a suceder cosas en nuestras vidas. Y el versículo 17, si usted va conmigo al versículo 17 de Job, mire lo que Job le dice Zohar le dice a Job. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. Allí vemos cómo Dios le habla a Job. Bueno, no era lo que estaba pasando con Job, pero es interesante lo que Dios, Dios puede usar a quien quiera. Dios habla a través de Zohar. Y él le dice, bueno, Dios puede hacer esto contigo. Dios puede hacer que tu vida sea radiante como el mediodía. Dios puede hacer que hasta la oscuridad más densa sea como la mañana. ¿Y qué pasa si usted y yo confiamos en esto? Si usted y yo tenemos esperanza de que Dios va a hacer de esta manera. Si usted y yo tenemos la expectativa de que la oscuridad más tremenda que el enemigo quiera traer a nuestra vida va a ser como la mañana.
Sí, la mañana es radiante, es hermosa, ¿no? Y que mi vida va a ser como el mediodía. El mediodía está en todo su esplendor. Y a veces nosotros necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas para seguir con esperanza y para seguir con expectativa. Porque recordemos que hay alguien que es especialista en robarnos a usted y a mí la esperanza. Pero también sumado a este enemigo que usted y yo tenemos en Juan 10:10, la parte A, también el mundo, las circunstancias, diferentes situaciones son especialistas en robarnos la esperanza y la expectativa. Y esto es lo que Zohar le está diciendo a Job. Mira, puede ser así. Esto puede pasar en tu vida. Y cuando nos ponemos en contexto, esto puede pasar en su vida y en mi vida. Pero ¿qué para que esto pase? Tenemos que tener decisión, pero también ir a la acción. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que tenemos que aprender a fortalecernos cada día más en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener esperanza y a tener expectativa, eso nos tiene que llevar a no quitar la mirada de Dios. Pero también nos tiene que llevar a quitar la mirada de las circunstancias. Bueno, y es que cuando ponemos la mirada en Dios, la quitamos de todo, de las circunstancias. No en vano, Colosenses 3 dice, si ustedes han nacido de nuevo, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Dios sentado. Si hay pecado en mi vida o si hay alguna situación en tu vida, para que la esperanza y para que la expectativa pueda crecer y se pueda fortalecer, hay que quitarlo. Hay que arrancarlo. Hay que apartarnos de él. Porque de lo contrario, nuestra vida va a ir en contravía. Y entonces, pues, difícilmente usted y yo vamos a ver la respuesta de Dios. La vida, entonces, te será más clara que el mediodía. Aunque oscurece, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Se lo leo aquí en otra versión, ¿no? La vida te será, dice el 16, y olvidarás tu miseria. O te acordarás de ella como aguas que pasaron. Estoy leyéndole este pasaje en Reina Valera, ¿no? Zohar le dice a Job que él va a llegar a olvidar esto que él vivió. Y es que cuando uno mira cómo terminó Job, uno dice, wow, tremendo, esto tuvo que haber pasado de la vida de Job. Sí, quedó un recuerdo, ¿no? Pero la vida de Job ya no era igual porque tenemos que esperar lo mejor de Dios. Si hoy está oscuro, mañana estará claro. Si hoy está nublado, mañana saldrá el sol. Si hoy hay situaciones difíciles, Dios ha prometido caminar con usted y conmigo en medio de estas situaciones, ¿no? Pero es importante esa esperanza, pero es importante esa expectativa, pero es importante confiar en eso que Dios va a hacer y quitar la mirada de las circunstancias. Porque cuando esto no pasa, entonces las promesas de Dios y lo que Él ha dicho se volverán agua en nuestras vidas. Pero cuando colocamos nuestra mirada en Él, algo extraordinario empezará a suceder. En un momento determinado, el libro de Job cambia y algo extraordinario empieza a suceder en la vida de Job. Y es que Dios manda que los amigos vayan, lo restauren y le pidan perdón. Luego no se sabe de dónde, bueno, Dios sabe, vinieron la familia, vinieron los amigos, le trajeron plata, le trajeron anillos de oro,
dice la Biblia que tuvo hijas, tuvo más animales, tuvo más riqueza, tuvo hasta la cuarta generación. Dios le dio vida. Y esto es lo que Dios hace. Y nosotros siempre tendremos que esperar lo mejor de Dios. Pero vuelvo a reiterar, las cosas difíciles, los ríos, las tempestades, las cisternas, lo cenagoso, eso hace parte de lo bueno que Dios tiene para mí. Entonces yo siempre tengo que esperar lo bueno de Dios. Lo primero entonces es que yo debo vivir con una expectativa constante. Esa expectativa en mí no se puede apagar, esa esperanza no se puede apagar, esa esperanza te tiene que mantener viva. La esperanza nos lleva a ti y a mí más allá. La esperanza nos lleva más allá aún de nuestras fuerzas. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Zacarías 4:6 dice que no es con fuerza, no es con poder. Esto de Josué de esforzarse era que se esforzara en Dios, no en las fuerzas de él. Y Dios nos dice que nos esforcemos en él. Y este pasaje de Zacarías tiene una enseñanza principal, ¿no? Y es que las grandes victorias y el resultado y todo lo que hagamos no se logra dependiendo de nuestra habilidad, sino que se logra dependiendo de sus recursos, pero también de su poder. Entonces yo tengo la expectativa, la esperanza, eso está vivo en mí, de que Dios va a hacer algo maravilloso, de que yo me esfuerzo en Él, cobro fuerzas en Él. Dice que no es con poder, no es con fuerza, sino con su espíritu que nosotros logramos todo esto. Lo segundo es que Dios siempre traerá a nuestras vidas lo esperado, lo inesperado y aún más allá. ¿Qué es lo que usted está esperando de Dios en este momento? Déjeme decirle que Dios lo va a traer. Dios lo va a hacer. Ahorita lo cantábamos en la alabanza, lo harás otra vez. Y Dios lo va a hacer porque Él está comprometido con usted y conmigo, con darnos lo mejor. Pero recuerda que lo mejor es aún cuando pasamos por situaciones difíciles. Mejor cuando hay escasez. Mejor cuando hay abundancia. Todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno y nosotros esperamos lo bueno de Dios. Entonces, yo espero lo que espero. ¿Qué espero yo? Efesios 3:20, mire lo que dice Efesios 3:20. Vamos a ir allí, al libro de Efesios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante, el poder que actúa en nosotros. El poder de Él actúa en nosotros y actúa a través del Espíritu Santo, actúa a través de su palabra, actúa a través de todo lo que Él es capaz de hacer. Entonces, ¿qué esperamos? Que Él es capaz de hacer mucho más. Yo espero que Dios sea capaz de hacer mucho más, porque tengo esperanza, porque tengo expectativa, porque estoy esperando lo mejor de Él. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando una respuesta? ¿Estás esperando una bendición? ¿O estás esperando que Dios trate tu vida? ¿Qué estás esperando? Bueno, espéralo porque Dios va a hacer mucho más, porque Él es poderoso. Y dice que lo va a hacer de manera abundante. Entonces, yo estoy esperando. Y es que el apóstol Pablo aquí en una doxología, o en una expresión que él tiene,
breve de alabanza y de gloria a Dios, él lo dice, ¿no? Dice esto, que aquel que es poderoso para darnos mucho más de los que esperamos. Volviendo a Zofar con Job, él le habló a Job de resultados. ¿Qué resultados? La mañana, el mediodía, cómo se podía ver o cómo podía estar. ¿Producto de qué? De una acción espiritual. Versículo 18 habla de eso. Entonces usted y yo necesitamos una decisión, pero también necesitamos una acción. Y es de que espero en él. Espero que esta situación no se va a mantener por siempre. Espero que, con toda certeza, que Dios va a responder mi oración. Espero con toda seguridad de que Dios está trabajando en todo esto que yo requiero o necesito, ¿no? Espero eso. Lo segundo tiene que ver con... Yo estoy esperando entonces, volviendo a lo primero, qué pena, perdón, dice esperando. Oramos y esperamos que algo va a suceder. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en esto de esperar, bueno, esperamos en oración, porque Él dice que ore a mi Padre que está en lo secreto. Y mi Padre que está en lo secreto me dará resultados en público. Y cuando vemos como una parte central de este versículo es que orar me lleva a intimidad. La intimidad me lleva a seguridad. Y la seguridad me lleva a recompensa de parte de Dios. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué espero yo? Respuestas de parte de Dios. Porque yo tengo esperanza en Él. Yo tengo expectativa en Él. Yo creo que Él es poderoso y es grande para poder hacer las cosas. Entonces, estoy esperando, pero estoy orando. No me estoy debilitando, no me estoy desmayando, sino que por el contrario, me estoy fortaleciendo en Él. Eso es algo que tiene que ser claro en usted y en mí. Porque cuando no acontece esto, ¿qué pasa con nuestras vidas? Nuestras vidas se ven afectadas, ¿cierto? De una manera o de otra manera. Esperando entonces, lo segundo es lo inesperado. Con la fe en lo imposible, se vuelve posible. La fe puesta en lo imposible, se vuelve posible. Y entonces llega lo inesperado de Dios. Milagros, sanidades, provisión en nuestras finanzas, resultados. Es interesante todo lo que Dios tiene para usted y para mí. Cuando usted y yo decidimos tener esperanza y poner expectativa en Él. Entonces, cuando desarrollamos la fe y la ponemos en lo imposible, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de imposibles. Entonces nuestra fe está puesta en Él. Entonces acontece lo inesperado. Dios hace milagros. Dios sana personas. Dios da respuesta en nuestras finanzas. Ese recurso, esa provisión que no esperaba, Dios hace un milagro y viene inesperadamente en nuestros proyectos, en todo lo que emprendemos. Dios actúa. También esperamos lo que está por encima. También esperamos lo que está por encima y más allá. Dios está por encima de todo. ¿Qué significa esto? Entonces, que ¿a quién esperamos? Al que está por encima.
Y el que está por encima de todo lo que a usted y a mí nos limita, de todo lo que a usted y a mí nos frena, es Dios. Y si Dios está por encima de todo, de cualquier circunstancia, de cualquier problema, yo puedo proyectarme a más allá de lo que Dios puede hacer en cualquier momento determinado. Porque Dios es el que hace todas estas cosas. Está por encima de los problemas, está por encima de las circunstancias. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es que tenemos que seguir adelante, de la mano del que está por encima de todo, y esperar en Él, y confiar en Él, y fortalecernos en Él. Quiero leerles una historia que está en el libro de Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis, y allí nos encontramos una historia que tiene que ver con esto que estamos compartiendo. Génesis capítulo 27. El capítulo 27, el versículo 7 y 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 7. Espérenme un segundito que voy a verificar este versículo aquí. La historia es cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique su hijo. Y Abraham obedece a Dios. Y Abraham se va. Génesis capítulo 22. Abraham se va, versículo 7, ¿no? Génesis 22. Abraham se va y obedece a Dios. Y Dios conduce a Abraham y en un momento determinado quedan Abraham y su hijo. Y en el versículo 7, mire lo que dice el versículo 7 de la palabra del Señor. El hijo le hace una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, desde el 6 les voy a leer. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Tremenda esta historia porque Dios es un Dios que puede hacer cosas maravillosas. Cuando usted y yo decidimos confiar, creer, descansar y estar llenos de esperanza y de expectativa para con Él. Entonces es importante que nosotros esperemos lo mejor de Dios. Y cuando esperamos lo mejor de Dios, Abraham esperó lo mejor de Dios. Bueno, qué interesante que Dios le dice que sacrifique a su hijo. Y Abraham se va a hacer lo que Dios le dice. Pero en ese proceso sucede algo muy hermoso y es que Dios da provisión a Abraham. Y esta provisión consiste en que Dios coloca ahí un cordero para que Abraham lo sacrifique. Isaac estaba preocupado. Abraham estaba confiando. Estaba lleno de esperanza. Estaba lleno de expectativa. Entonces es importante que usted y yo seamos conscientes de la provisión de Dios. Y que la provisión de Dios es algo que siempre está y tenemos que esperarla de Dios porque estamos esperando lo bueno de Dios. Pero a veces cuando hablamos de provisión, usted y yo pensamos solamente en la parte financiera. Pero es que la provisión no es solamente material,
sino que la provisión también es espiritual. Y la provisión puede ser de salud. Y la provisión puede ser de cualquier otra índole, pero necesariamente no tiene que ser monetaria. Pero Dios también provee esta parte, ¿no? Y es fundamental que usted y yo creamos, confiemos, de que el Dios que está por encima de todo es un Dios que va a responder. Y yo tengo esperanza. Y yo tengo expectativa de que Él va a responder y que Él va a cumplir esa promesa que Él ha hecho. Por ejemplo, Él me dijo a mí que Él terminaría su obra en mí. Y yo tengo esa esperanza. Y cuando yo me hice cristiano, Él dijo, ¿sabes una cosa, Juan? Yo te conozco, pero te voy a dejar como el oro. Y cuando yo me miro, todavía tengo mucho barro en mi cuerpo. Pero la promesa de Dios dice, el Dios que está por encima de todo, el Dios que lo puede todo, el Dios que es capaz de todo. Cuando yo me veo igual. En el sentido, pues, de que no alcanzo a percibir el oro a primera vista. Pero el oro está dentro de mí. Porque la Biblia dice que Él ha puesto el oro, ese tesoro, lo ha puesto en vasos de barro. Y entonces Él empieza a hacer esa obra en mí. Usted y yo llenos de expectativa, llenos de confianza, llenos de esa seguridad de que Dios va a actuar, de que puedo esperar, que puedo esperar lo esperado, lo inesperado y más allá. Porque estoy esperando lo mejor de Dios. Y Dios lo hace. Y Dios nos da provisión. Y no solamente material, sino que la provisión entonces es espiritual, es emocional. Filipenses 4:7 dice que Él guardará nuestros corazones en completa paz en Cristo Jesús. Y qué más tremenda provisión que nosotros tener paz. Pero necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y Él por qué nos ofrece eso? Porque Él es la fuente de la paz interior. Pero en cuanto a mí y en cuanto a usted, debo creer que Dios siempre proveerá. Y el creer me va a llevar a tener esperanza y me va a llevar a generar una expectativa continua en mi vida. Dios va a proveer. Abraham tuvo esa esperanza, tuvo esa expectativa. Hijo, Dios va a proveer. Dios va a dar el cordero. Dios va a dar lo que necesitamos. Entonces, para finalizar, hijos de Dios, Dios es un Dios bueno. Todo el tiempo. Y yo siempre debo esperar lo mejor de Él, a diario, todos los días, los 365 días, cada instante, cada segundo, yo debo esperar lo mejor de Él. Lo espero. Espero lo inesperado. Y espero más allá porque Dios está por encima de cualquier circunstancia o cualquier situación que a usted y a mí nos parezca imposible. Yo te invito a reflexionar hoy. ¿Qué pasa por tu mente hoy? ¿Qué pasa por tu mente hoy? Cuando la Biblia asegura que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Reflexiona. Pregúntate. ¿Qué pasa realmente por mi mente cuando voy a la Biblia y la Biblia asegura que Dios tiene lo mejor para mí? Eso te lleva a pensar de que debes esperar lo mejor de Dios. Eso te lleva a oír su voz. Eso te lleva a esperar lo mejor de Dios porque Dios tiene lo mejor. Primera de Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han sido corazón de hombre, son las que Dios tiene preservadas o guardadas para aquellos que le aman. Entonces hay cosas maravillosas que Dios quiere traer a nuestra vida, pero realmente yo espero lo mejor de Dios. O a veces oro y digo, pero bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y si de pronto no,
No puedo perder esa esperanza, no puedo perder esa expectativa. Recuerda que Dios actúa y esperamos lo inesperado y esperamos más allá, porque así es nuestro Dios. Dios hizo con Job más allá de lo que de lo que él esperaba. Dios hizo con Abraham más allá, porque proveyó el cordero. Dios hizo con José más allá. Dios hizo con Josué más allá. Dios envió a su Hijo para mostrarnos de que había algo más allá y que podíamos esperar y que podíamos tener expectativa con Él. Yo tengo una tremenda expectativa y es el día que me encuentre con Él. Y tengo una tremenda esperanza y esa esperanza es que Él un día va a tocar la trompeta y yo voy a ir al encuentro con Él, esté vivo o esté muerto. Wow, eso es algo realmente extraordinario. Entonces, la invitación es a que esperes lo mejor de Dios. Tu mente ha sido cambiada, estás escuchando la voz de Dios. Bueno, empieza a esperar lo mejor de Dios. Y si ya lo estás haciendo, te motivo a que cada día refuerces más eso y cada día sea más fuerte en ti la esperanza, la expectativa de que estás esperando lo inesperado y más allá. Amén. Padre, queremos agradecerte en este día. Gracias por tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que somos tus ovejas y que tus ovejas tienen una característica muy interesante y es que escuchamos tu voz y te seguimos. Y en ese caminar contigo aprendemos a esperar lo mejor de ti y aprendemos a llenarnos de esperanza y de expectativa por lo que tú vas a hacer. Lo esperado, lo inesperado y mucho más allá. Porque eso es lo que dice tu palabra y eso es lo que tú haces. Señor, te agradecemos, te bendecimos, te honramos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias porque así eres tú. Así eres tú, Dios. Lo hiciste con Job, lo hiciste con Abraham, lo hiciste con todos estos hombres y hoy lo haces conmigo y lo hace contigo. Dale gracias a Dios. Y dile, Señor, me pongo en la posición de esperanza y de expectativa de esperar lo mejor de ti. Y recuerda que lo mejor de Dios también viene con las pruebas, con las dificultades, con la disciplina y con todo lo que acontece alrededor de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos y traer claridad a nuestra mente y tener ese convencimiento y esa certeza de que podemos esperar lo mejor de ti. Te agradecemos y te bendecimos. Amén. Bueno, nos despedimos de ustedes dándole gracias a Dios por sus vidas y le motivamos a que se haga parte de nuestro canal para que Dios siga trayendo palabra y le siga bendiciendo de manera muy especial. Dios les bendiga grandemente y que Dios hable a sus corazones. Bendiciones. Somos Enfol El Salvador. Dios les bendiga.